Hola a todos y bienvenidos a Esto es la Guerra, el podcast para los líderes de personas. Soy Inés Guerra y en este espacio vamos a librar las grandes batallas de recursos humanos. ¿Estás listo para liderar la batalla más importante de todas? La felicidad de tu equipo. Esto es la Guerra y empieza ahora con la colaboración de Basalto. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de Esto es la Guerra. Hoy nos acompaña Carlos, CEO y cofundador de Nikis. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido. A ti por invitarme. Muchas gracias también. Carlos hoy nos va a acercar un poco más sobre los recursos humanos, los departamentos de personas y cómo la tecnología les ayuda a todos ellos en su día a día. Si bien antes me gustaría, Carlos, que te presentases y nos contases un poco más sobre tu trayectoria profesional y qué te lleva a acabar innovando en este sector, muchas veces más considerado quizás tradicional. Bueno, igual podría empezar diciendo lo que soy y lo que no soy. O sea, nunca he sido director de recursos humanos, lo cual espero que la gente no se vaya sabiendo eso. Puedo decir también que soy ingeniero nuclear, con lo cual puede ser más atractivo decir que hace un ingeniero nuclear hablando de personas. Pero no, a mí me atrae la gestión de las personas, mi ADN. Y mi razón de ser en la vida es ayudar a crecer a las personas. Lo hago con mi familia, con las empresas en las que he trabajado, la empresa en la que también he fundado. Y eso es mi pasión. Y yo creo que al final en la vida pues tienes que encontrar cuál es tu razón de ser y esa es. Y ponerla en práctica. Sin lugar a dudas, porque al final toda la gente, cuando tú hablas, lo que la gente espera es que también actúes de esa forma, ¿no? Y de la misma forma, cuando prometes hacer algo, pues Claro. también hacerlo. Claro, ser consecuente con aquello que hacemos. ¿Cómo he llegado? Pues bueno, puede ser muy largo, pero básicamente nacido en Barcelona, estudié en la escuela suiza, de padre suizo, madre francesa, o sea, tengo un poquito un ADN internacional. Y de mis 30 años de carrera profesional, pues la mitad lo he pasado en el extranjero y la otra mitad aquí en España. Nacido en Barcelona, pues ahí es donde tengo la raíz, también ahí es donde tengo la mayoría de mis hijos que nacieron ahí en Barcelona, algunos en Estados Unidos, y fuera he estado en Alemania, en Malasia, en Inglaterra y 2 veces en Estados Unidos, siempre trabajando a nivel, digamos, multicultural. No, desde luego, desde luego. Y seguro que llevar esto a las organizaciones y más desde el lado de las personas también, o sea, toda esta experiencia te ha podido enriquecer mucho para esto, ¿no? Para acercarlo. Sí, sin lugar a duda. Y luego también te empapas de diferentes culturas y también de formas de gestionar. Pero siempre yo he visto que hay un denominador común en el trato de las personas, en saberlas escuchar, en entenderlas. La gestión, el liderazgo, pues tiene ciertos patrones que luego también se han estudiado y hay que ponerlos en práctica. Pero culturalmente, pues cada país también tiene unas formas de pensar, de actuar y hay que amoldarse también a ellas. Claro, con esa flexibilidad para poder acoplarse. Y Carlos, hoy en el día a día, CEO y cofundador de Nikis, software, voy a denominarlo HR System. Muy bien. Tú ahora nos corriges con todas las connotaciones que esto tiene. ¿Qué te lleva en tu formación inicial como ingeniero nuclear a después ocupar puestos de management? A acabar desarrollando o embarcándote en la aventura de emprender desde el lado de los recursos humanos y sistemas, ¿no? De gestión para este sector. No vino de un día para otro, eso sin lugar a dudas. Me lo puedo imaginar. Es una evolución, pero sí que es cierto que cuando uno lleva personas y gestiona personas, necesitas también de sistemas para llevar a cabo pues, ciertos procesos. Y no solo lo que son tus tareas diarias en tu función, sino también en la función propiamente dicha del desarrollo de las personas. Y eso, pues, mi pasión siempre ha sido el cómo hacer que las personas cuando llegan a una organización se sientan pues, motivadas desde el primer día. Cuando uno hace el onboarding, pues que esa felicidad, esa ilusión del primer día, pues se mantenga a lo largo del tiempo. Y ese siempre ha sido mi foco. Sí. Ya sea como emprendedor o bien sea como gestor. Yo ahí tengo un mantra personal respecto al onboarding que siempre me gusta comentar. De hecho, el equipo que me acompaña en el día a día está, yo creo que harto de escucharlo. Me lo dijo hace años ya una profesora de mi universidad, que era solo hay una oportunidad para dar una primera impresión, ¿no?
Entonces, ¿cómo el onboarding verdaderamente es esta primera oportunidad? Sí, y voy a hacerte un poquito más quisquilloso en el sentido de que el pre-onboarding es todavía más importante, Sí, porque la primera oportunidad de contacto la puedes tener a través de una página web propia sí, donde aparece esa vacante, o ya puede ser a través de redes sociales. Y la primera persona que te contacta o la forma de contactar, ahí está viendo una comunicación en dos direcciones. sí, sí, Y sobre todo el que te hace ese primer screening, por lo menos eso es lo que yo aplico. Yo suelo hacer la primera pregunta y la primera pregunta es abierta. Digo, ¿qué preguntas tienes para mí? Es verdad que choca mucho sí, porque la persona candidata es lo que está esperando es que le bombardeen a preguntas para cualificar y ver sí, si pueden ser interesantes. Siempre digo, al final esa persona está igual de interesada en venir a trabajar como nosotros en que esa persona trabaje, siempre y cuando pues haya ese match. claro, Y entonces le efectivamente. rompo un poco los esquemas, pero entonces te Sí, preguntas, ¿por qué soy emprendedor? Porque sí. al final, Bueno, y en particular en este sector, ¿no? bueno, el sector es por la pasar por Sí, las personas, ¿no? Pero también ver que hay una oportunidad, que los softwares que existían en el mercado pues no cubrían la necesidad de la forma que nosotros como equipo fundador pues la veíamos. Entonces, por eso te embarcas, porque ves que algo no funciona como uno quiere. Pero el hecho de enfocarte en las personas, en el manager, y no solo únicamente en recursos humanos como departamento, sí, eso para nosotros fue el inicio de nuestra aventura. claro. Y la parte de onboarding casualmente fue el inicio de Nikis. Y el nombre de Nikis viene un poquito por esa parte, de la parte de onboarding, por esa primera impresión. Sí, de hecho, antes, justo antes de grabar, me comentabas, ¿puedo explicar hasta casi cada letra de Nikis qué significa? Pues por supuesto que ahora es el momento. Bueno, siempre decimos que es el mejor secreto guardado, pero sale en la web en algún lado, con lo cual no es un secreto, pero bueno, si lo buscas... eh, Antes de que lleguemos a nikis.com, entiendo. bueno, podemos dejar eso para el final del podcast, así nos aseguramos que la gente Venga, se queda venga, escuchando. genial. Pero os daré por lo menos una letra Vale, de las que hay. La K es de knowledge, de vale, conocimiento. vale, Lo genial. dejaremos las otras para el Genial. final. Nos quedamos con la cantidad de is. Exacto. Fenomenal para el misterio. Pues nada, Carlos, y en esta aventura de emprender y de emprender en tecnología para recursos humanos, me gustaría acercar un poco más, bueno, desde tu propia visión. Comentabas, mira, nunca he sido director de recursos humanos, sin embargo, me apasionan las personas. ¿En algún momento has sido comprador de herramientas y de sistemas para recursos humanos y te has visto en esta posición o en esta carencia en el mercado que te haya llevado Sí. quizás a este punto, a desarrollar Nikis entre Sí, otras cosas? no, no, sin lugar a dudas. En uno de los últimos trabajos en los que yo Sí, estuve, pues existía un sistema de gestión de recursos humanos solo para la evaluación de desempeño y todo el resto de funcionalidades. El control horario también existía con otro sistema. La gestión de vacaciones se hacía en Excel, curiosamente. Pero luego yo, por ejemplo, pues queríamos introducir todo lo que son town halls, hacer un análisis del clima laboral, de una forma, hacer feedbacks cada 3 meses. Y ese sistema, que estaba comprado por corporativo, pues no permitía esa flexibilidad. Y ahí que empezamos a darle vueltas y compramos dos sistemas diferentes, hicimos con Typeform. a los dos que ya había. Claro, entonces al final sí, era un engendro y ahí venía lo que siempre decimos, la experiencia del usuario final, del empleado o del Sí, manager, pues no es la óptima, pero hoy al final lo conseguimos, ¿no? Y esa parte es, bueno, pues el emprendedor mío dijo, lo vamos a hacer. Pero claro, en vez de hacerlo en la corporación donde estaba, digo, pues ¿por qué no existe una solución que me haya facilitado todo este proceso? sí, Y de ahí que siempre hemos pensado que lo que se haga se tiene que hacer siempre en perspectiva del usuario final, del empleado, el que tiene que trabajar. claro. Y ahí es importante el rol de recursos humanos, sin lugar a dudas, para dar su opinión de las necesidades,
pero siempre escuchando al usuario final. Y yo creo que una cosa tan simple como que, ya no a nivel compliance, que esto seguro que también pasa, pero una cosa tan simple como que el propio empleado, usuario final de todos estos softwares, tenga solo un login, creo que ya pone en valor todo este trabajo y justifica toda inversión y todo foco en elegir bien un software, porque verdaderamente esto es cuidar al empleado, ¿no? Que no tenga 5 contraseñas. Y no es fácil para elegir. Trámites internos. Sí, no es fácil digamos. elegir. ¿Por qué? Porque también nosotros, cuando miramos a nivel competitivo, pues hay muchas soluciones en el mercado y cada una pues cubre sus necesidades, crean su propuesta de valor. Lo cual es muy positivo porque da muchas opciones, Sí. pero como en la vida misma, cuantas más opciones, pues a veces Claro. te puedes abrumar. Y si no ves la diferenciación entre unas y otras, pues igual la decisión es más compleja. Entonces ahí lo que necesitas es entablar un grado de confianza con el partner y entender realmente pues cómo te puede dar pues ese valor, ¿no? Que a veces es la atención al cliente, que la atención al cliente no la puedes saber al principio, sino luego la ves. Claro. Y luego hay veces que te resulta pues que no ha sido la mejor elección, pero el hecho de que lo importante es que el recurso humano esté solo en la toma de decisiones, que se pueda apoyar en diferentes personas dentro de la organización para entender cuáles son sus necesidades. Que verdaderamente haya una organización implicada en evitar multitud de sistemas y de softwares para las distintas necesidades. Porque al final siempre caemos en la idea de que el recursos humanos es un departamento puramente administrativo, Sí. que lo único que hace es cubrir los temas de compliance legales, contractuales, de contratar, despedir y luego pues pagar la nómina, ¿no? Hacer Sí. que la nómina pues sea correcta y pagar al empleado. Eso es lo que tradicionalmente la gente cuando le pregunta, oye, ¿qué hace recursos humanos? ¿No? Pues eso es lo Sí. que hace, ¿no? Y creo que es un error. Hay muchas más cosas que podrían hacer o que deben hacer. Ahora, de la mano operativa. Entonces, aquella persona que crea que recursos humanos está sentado en una oficina alejado de la operativa, poco va a poder entender cómo son o cuáles son las necesidades de ese usuario final. Del empleado, Del empleado. efectivamente. Entonces, si tiene que decidir un software, pues probablemente pueda escoger un buen software de nómina la persona de recursos humanos porque sabe de ese tema y es lo que tiene que gestionar. Pero se puede olvidar lo que puede ser la gestión de un turno. Claro. Entonces, en un hotel O la gestión de un inventario un técnico. inventario. O sea, no tiene que ser solo de recursos humanos. Asignado, sí, O sea, sí. Y cómo se recluta mejor, oye, a una jefa o una camarera de piso. ¿Y o cómo sea, el empleado tiene en su día uno su uniforme? Claro, entonces el proceso de onboarding, yo quiero unificarlo para que toda la organización sea igual. Pues solo podrás hacer igual los valores de la organización, cómo es el espacio físico y 4 cosas más. El resto viene dado por el jefe de equipo que sabe mejor cómo va a hacer el onboarding. Y ahí recursos humanos lo único que puede ser es la persona Un que facilitador. facilite ese proceso y en ese momento de la toma de decisión de qué software quiero utilizar, que haya tenido ya en cuenta, no que haya tomado la decisión y luego, mira, ese es el software, ¿cómo vamos a gestionar ahora el onboarding con el software? Ah, mira, solo puedes hacer estos 4 pasos. Yo quiero hacer más, yo quiero hacerlo así. Y ahí es donde empiezan a haber esas diferencias y ahí recursos humanos igual ha tomado una decisión incorrecta por no haber preguntado y ahí es donde empiezan a haber esos gaps entre la persona de recursos humanos ha comprado este software, nadie lo utiliza porque no tengo el login, que no puede utilizarlo a través del email porque no tengo Estamos email. todos comprometidos. Y entonces ahí es donde hay esa bola que hace que exista esa pared de separación entre la parte operativa y la gestión de recursos humanos. Entonces lo que me apasiona es hacer que esto se una. Confluya. Romper con esa barrera y que realmente recursos humanos sea la voz cantante, la que todo el día esté pensando en el empleado tiene que estar feliz. Si el empleado está feliz, el cliente está feliz y el negocio es sostenible. Si el CEO no cree en ello, pues hombre, tampoco es algo que esta persona de recursos humanos pueda cambiar, pero probablemente tenga que cambiarse de empresa si realmente el CEO no cree en esta filosofía. Claro, y tiene esto como... Y pues que así ocurre. Entonces, esta filosofía no tiene nada que ver con la cultura de una empresa. O sea, para mí es como una cuestión ética. O sea, tú cubres todos los elementos legales y tienes que ser transparente
y al mismo tiempo el empleado tendría que ser un principio ético. Sí, sí. No la cultura, yo people first. Bueno, pues es que es así. Una organización se basa en personas, ya sea un hotel, ya sea una oficina, ya sea una asesoría, da lo mismo. Vale, Carlos, me quedo sobre todo con tu idea esta de People First y la tendencia tan sonada ahora, yo creo, de poner a las personas en el centro de las organizaciones, ¿no? Yo creo que no es la primera vez seguramente que escuchemos esta frase y que la escuches. Em, Cómo todo esto, vía los sistemas de recursos humanos, verdaderamente se materializa, no queda en palabras vacuas. Y bueno, y me gustaría enlazar con muchas más ideas, pero vamos a empezar por esta, que seguro que nos la de sí, y continuamos. A ver, lo de people first o centrar a las personas, todos sabemos que las organizaciones va de personas y las personas hacen que las cosas fluyan, con lo cual hay que enfocarse en las personas. Da lo mismo el grado de seniority que pueda tener la persona, de dónde está y qué trabajo. Al final todas las personas son personas, tienes que darles un trabajo digno, tienes que pagarles bien de acuerdo a sus... todo esto lo sabemos. Y situarlos como en su rol de la organización, tienen que en el que estar aporten el motivados. valor que ellos Entonces, estén preparados para dar. todo eso, al final, recursos humanos lo que tiene que asegurarse de que ese proceso pues, se lleva a cabo como catalizador, facilitador. Sí. Buscar. Pues lo mismo, los sistemas de información. Lo que te deben permitir es hacerte recordatorios de lo que tienes que hacer para gestionar bien a las personas, ponerlas en el centro. Entonces, ¿qué debes hacer? Pues bueno, pues les debes preguntar de vez en cuando cómo están, les debes felicitar un cumpleaños, les debes hacer una evaluación de desempeño, tienes que darles una retroalimentación si has hecho un análisis de los objetivos. La cuestión es si lo haces de forma semanal, mensual, te reúnes y haces encuestas. Y más allá de todo esto lo tienes que hacer. Básicamente lo que yo veo es que quizás desde un punto de vista muy simplista, así que corrígeme por favor, es básicamente todo aquello en lo que te come el día a día, Claro. que siempre lo tengas en tu lista de tareas y siempre lo tengas presente, gracias a que los sistemas se encargan de hacértelo presente para que no lo dejes de hacer. Sin lugar a dudas. Y luego es más, también tengas la capacidad de guardar esa información. Y sacar Porque la conclusiones de gente esta. no se acuerda. Claro. Yo siempre digo, al final, la evaluación de desempeño está muy mal hecha si se hace solo una vez al año. Y no se han tomado notas a lo largo del año. ¿Por qué? Porque tú puedes haber hecho un buen trabajo el último mes Sí, sí. y tu capacidad de recordar cómo ha sido la evaluación de esa persona, cómo ha llevado a cabo su trabajo, pues Bueno, que igual no ha somos sido personas. tan satisfactorio. Si realmente solo miras un KPI de, oye, has conseguido las ventas más o menos, realmente si esa es la retroalimentación que espera el trabajador, pues yo creo que no es tan amplia como realmente hacer un análisis de cada mes de cómo yo como manager te puedo ayudar. Entonces, Totalmente. siempre si no acabamos haciendo un análisis de, bueno, cómo ha sido tu trabajo, lo has hecho bien, mal. Y la responsabilidad del manager. Igual Sí. ha sido culpa del manager porque no ha llegado a sus objetivos y eso no lo puedes detectar una vez al año. Eso es evidente. Ahora la gente pregunta, bueno, una vez al año, claro, si nunca lo haces, es Claro. mejor una vez al año. No, Claro, obvio. Obvio, Obvio, entre pero- 0 y 1 mejor 1. claro, Pero pero bueno, es verdad, hay que empezar por algo. Y el problema es por dónde empezamos. Entonces, una cosa es facilitador, que hemos utilizado, y catalizador. Y yo utilizaría una tercera palabra, es una excusa. A veces, introducir un sistema de información es una excusa para hablar de un tema o de un proceso que no lo estás llevando a cabo. claro, y aquí es donde veníamos relacionando que el sistema de recursos humanos es algo que tiene que ser transversal en la organización y una responsabilidad de la organización porque va a involucrar a distintas áreas. Es decir, normalmente un proceso que no estás haciendo no es un proceso que implica solo al departamento de recursos humanos o al departamento de personas, Claro. sino que van a ser procesos intraempresa donde cada manager va a tener que llevar a su área de negocio, a su área de producto, Claro. al área del delivery final, por así decirlo, ¿no? Y te voy a decir, ese es el reto de recursos humanos a la hora de escoger un software.
¿verdad que esto no ocurre con el departamento de ventas cuando tienen que escoger un CRM? ¿Por qué? Porque lo tiene más controlado, es un Claro. equipo de ventas. A veces, pues igual un equipo de marketing también está involucrado por las campañas, o un ERP, pues solo son dos departamentos igual, o de contabilidad. Sí. O de nóminas, que piensas en recursos humanos, pero no, cuando piensas en gestión de personas, como tal, el nombre de personas o recursos humanos, pues cae sobre la Es una responsabilidad de recursos espina humanos. dorsal. Pero cubre todo. Claro, una mala elección impacta pues a muchos departamentos. Entonces dices, ante una mala elección no la tomo. Claro. Claro, y ahí es donde entra la valentía de una organización decir, oye, esto, ¿verdad que tú estás digitalizado ventas? ¿Verdad que tú estás digitalizado finanzas? ¿Verdad que estás digitalizado logística? Y así vas diciendo, y oye, recursos humanos, ¿verdad que estás? Sí, tenemos la nómina. Digo, "Hombre, Sí. no, no. O tenemos una distribución de recibo de nómina y un portal de empleado básico para Claro. tal. Tenemos el Sí. control horario. Claro, el control horario lo hago ¿por qué? Porque vino una ley. O porque realmente lo querías hacer y querías facilitar Sí. la Está dentro de gestión tu del tiempo. cultura, Pues el no. control horario. Entonces ahí hay que ser franco. Digo, cuando introduces un sistema de gestión de personas, tienes que saber por qué lo haces. Entonces, meter tecnología porque otros departamentos están digitalizados es error también. Claro. Lo primero, antes de meter tecnología, invertir en tecnología, tienes que saber por qué lo vas a hacer. Entonces, claro, queda muy bien y todo el mundo sabe que cualquier tecnología en general o digitalización, pues mejora pues, la eficiencia, reduce costes y, bueno, pues va más acorde a lo que es la realidad del mundo de hoy en día. Pero tienes que pensarlo muy bien lo que vas a hacer. Claro, y al final, recursos humanos, aquí, aparte de como líder de una decisión así, básicamente creo que se posiciona en esta situación por la parte que le incumbe del ciclo de vida del empleado Claro. y el propio bienestar del empleado. Es decir, que el empleado esté bien en su onboarding, en cuyo caso el onboarding, sobre todo en un pre-onboarding que comentábamos antes, por supuesto que atañe a recursos humanos porque hay mucha tarea administrativa, como hablábamos, hay mucha burocracia, Sí. el alta, que tenga los permisos, que pueda acceder a la oficina o, pues como hablábamos antes, al hotel con su badge, no sé qué, que tenga todos los accesos, genial. Una parte más administrativa, después una parte de negocio, por eso ya empezamos a involucrar a negocio y es fundamental que negocio participe en la decisión, pero es que luego los siguientes pasos desde evaluación del desempeño, parte de control horario, pues coordinar vacaciones con el Sí, resto sí. del equipo, Formación evaluación para el continua, sí, desempeño, sí. formación, Y comunicación, sí, sí. es algo que al final atañe a cada área de ya servicio, producto, negocio, con una capa en la cual donde verdaderamente se materializa este people first, este personas en el centro de la organización, de que ellos verdaderamente estén contentos Claro. en los distintos pasos y distintas interacciones que tienen con la organización. Sí, sí. Tú lo has dicho, verdad que todos conocemos la idea de el customer journey, de preocuparte del ciclo de vida de un cliente, ¿no? Y Sí. cuáles son los momentos de la verdad. Sí. Y conocemos un pipeline muy bien. Y invertimos en cada momento, pues darle la mejor experiencia. Bueno, pues ese mundo hay que aprender de ese mundo y decir, y de ahí surgió también nuestra idea, es aplicar esa experiencia del cliente, pero aplicada al empleado, Sí. de la misma forma y tratarlo de la misma forma, con cariño que tú le estás dedicando a tu potencial cliente o cliente para retenerlo o fidelizarlo, que suena Sí. mejor. Pero todo el mundo habla de retener el talento, pero yo Sí. no creo que sea la mejor palabra, es desarrollar. Yo tampoco. Y a nivel de ventas podemos No utilizar, está nada oye, de tengo que retener, ¿cuál es la Sí. tasa de retención de estos clientes? La realidad es, oye, ¿qué capacidad tengo yo de desarrollar a ese cliente, de que compre más productos nuestros? Y si no tenemos más productos o servicios, pues ayudarle pues para crecer, para ver otros productos que puedan Sí. tener. Un buen ejemplo, yo creo, de esto es que los ATS así lo muestran, que la vista principal de un ATS es lo más similar que hay un pipeline, Sí. que haya a un pipeline, porque verdaderamente, y yo creo, no sé el origen exacto, que surgió antes el pipeline y el ATS acopló esta misma estructura, porque al final tiene mucho sentido el tratar a un candidato por las distintas fases que va atravesando y en cada fase darle y que desencadene las necesidades que va teniendo en cada punto. Sin lugar a dudas. Entonces,
un sistema HRIS Sí. que no tiene toda la parte del ATS, para mí no es completo, Sí, porque le falta un elemento. Es verdad que puedes tener soluciones separadas, pero ahí tienes, y entramos en otra sí, conversación de la complejidad que es el tener diferentes sistemas, porque no hablan unos con otros, sí, y todo y esto. los costes que significa la experiencia, pero eso es otro tema. Y Volviendo a tu acabamos en pregunta. el monstruo que tú creaste en aquel Exacto, momento. entonces Pero volviendo al particular que tenemos hoy. entonces, al final, como idea es el people first tiene que venir dado por la cultura de la empresa, de la organización. Recursos humanos es el catalizador que tiene que ver todo el ciclo de vida del empleado y sobre todo tiene que estar muy cerca de la operativa Sí, para entender cómo podemos ayudar a ese empleado a tener éxito. Carlos, mira, me quedo con una idea que mencionabas y es toda la cantidad de papeles y administración y cómo muchas veces, antes me comentabas que relacionamos recursos humanos a esta parte más administrativa, burocrática, quizás rudimentaria, ¿no? Sí. Del día a día. Y cómo es hoy la realidad de recursos humanos, qué implicaciones tiene. Y por otro lado, también comentar, lo diré, en todo este ciclo de recursos humanos, cómo ellos juegan un papel primordial para esto. Bueno, volvemos al concepto de recursos humanos como representante del empleado. Sí, Al final suena bien, pues ¿por qué no lo dejamos como tal? Cuando uno piensa en recursos humanos tiene que pensar en una función que se preocupa por su bienestar eh, para poder llevar a cabo bien su trabajo y poder llamar, no cuando tiene problemas, sino para ver que realmente las cosas funcionan. Es verdad que lo que más se preocupa a recursos humanos y lo que todo el mundo espera es que lo básico funcione. sí. Es decir, que los empleados cobren a final de mes. Sin lugar a dudas, eso es lo básico. Pues ya está. Sí, es Para su eso hay, KPI 1. eso forma parte, digamos, es como decir a un empleado, lo mínimo es que tú llegues al trabajo vale, ya has Sí, que llegado. no tengas Y absentismo. claro, entonces, vale, es mi primer objetivo, pero yo creo que hay muchos más. Entonces, también la idea del concepto, bueno, el recursos humanos tiene que tener un rol estratégico. O sea, a mí no me gusta utilizar palabras así muy genéricas. Básicamente podemos decir es el representante del empleado, del bienestar de ese empleado y tiene que asegurarse de que ese empleado o todos los empleados consigan ese clima laboral. Entonces, ¿yo cómo puedo saber que claro, el recurso humano está alejado de esa persona? O sea, es el representante, pero está alejado de ese representante. Y ese es el reto que tiene recursos humanos. Verdaderamente. Entonces, ¿cómo puedo, como yo, recursos humanos, estar cercano a ese empleado? Pues bueno, pues preguntándole a través de el interlocutor que es su manager. O crear Ciertos canales, ciertos canales de sistemas. comunicación para que sea abierta la cultura y para que tú puedas sentir cuál de palpable es a nivel organizativo. Y ahí que viene, por eso recursos humanos son los que son más responsables de el clima laboral, la comunicación interna, para hacer procesos de onboarding, cosas que son más transversales, más fáciles que del día a día de evaluación de desempeños o de gestión de un turno. Totalmente. Pero oye, si la organización está utilizando WhatsApp para hacer comunicación interna y yo no hago nada en contra, que sabiendo que eso no es Sí, lo el que quiero sistema para mi legal, no quiero organización. para mi organización, pues tengo que intervenir. Totalmente. Y ahí yo creo que recursos humanos debía tener la capacidad de decir, oye, vamos a cambiar esto. Porque Totalmente. realmente hay cosas que no funcionan en una organización y recursos humanos, a veces por miedo a no tocar las cosas que de alguna forma ya funcionan, pues Más no vale lo malo hacen. conocido que bueno por conocer. Nos Y eso quedamos es, ahí. claro, pero ahí siempre tenemos que tener algo de intraemprendimiento o esa idea de innovación, de inquietud. eh, Sí, de ahí que tiene que... verdaderamente para que al sector y sobre todo en un papel de decisión respecto a sistemas, etcétera, etcétera, se deje encasillar una parte más administrativa en alta, baja Claro, y trámites que atañen a
lo que es el ciclo de vida del empleado con administración y en particular con administraciones públicas, para que el rol se salga de ahí, verdaderamente tiene que venir de un intraemprendimiento y de una iniciativa, Claro. de un querer, pues esto. Claro, entonces, porque si no, uno dice, bueno, porque a mí no me han dicho que yo tengo que buscar un sistema. A mí Claro. no me han dicho, pero si sabemos que la base es yo me tengo que preocupar por el bienestar del empleado de principio a fin, pues voy a hacerlo. Totalmente. Y voy a decir al comité de dirección o quien sea las personas que tomen decisiones, o si ya formas parte, pues levantar la voz. ¿Qué hacemos para hacer esto? Totalmente. Y siempre digo, ofrecer soluciones, Claro, porque si no son quejas. totalmente. A problemas, soluciones. Entonces, y las soluciones existen. Es verdad que hay muchas soluciones, volvemos a lo que decíamos antes, tengo que entenderlo. Bueno, para eso hay foros de personas que están en temas de recursos humanos o sistemas softwares o eventos. Y luego también tienes que ir de la mano de la gente de tecnología. La tecnología también no solo debe servir para mantener los sistemas actuales, sino también buscar soluciones en el mercado y tienen que ir de la mano. Que se acoplen y mejoren, sí. Claro, cada organización es diferente y pueden haber venido y crecido de una forma totalmente diferente, pero los sistemas de información o el departamento de IT no se trata de comprar un ordenador o de instalar Sí. un sistema operativo O un nuevo antivirus, sí. Exacto. Entonces, sí, se tiene que preocupar de la seguridad, de toda la parte de GDPR, pero también deben ayudar a los diferentes departamentos a escoger la solución. De ahí pues tiene que haber un... Entonces, ¿quién tiene presupuesto? Bueno, eso es otro tema. Eso es Pero otro. es una inversión y siempre vuelvo a lo mismo. Dice, se sabe que el impacto que tiene un empleado con el cliente final es tan grande y aún así la inversión en un sistema de gestión de personas de recursos humanos es el 0,001% de los ingresos de la empresa. Entonces, yo siempre digo, ¿cómo estás poniendo en cuestión un porcentaje tan pequeño de los ingresos de una compañía en no poner algo en orden, de digitalizar, sistematizar temas tan necesarios, no solo legales, como el control horario, y tan usados en el día a día. usados en el día a día. Ahora tienes que decir, bueno, es que son complejos. No, no es complejo. De hecho, puedes cambiar un sistema de gestión de personas de un día para otro y nadie se va a morir. O sea, ya nos podemos olvidar de todos los procesos de 6, 8 meses para hacer una implantación de un sistema. Y eso le pasa a la pequeña y mediana empresa mucho, que tiene esa obsesión de que solo las grandes empresas se pueden permitir sistemas de gestión de personas. Y eso se tiene que romper, no es así. Una pequeña y mediana empresa puede tener algo incluso mejor que lo que las grandes tienen. Porque a veces las grandes lo que tienen es una gran dificultad para deshacerse de una toma de decisión que les haya costado mucho dinero para cambiar y apostar por algo más innovador. Bueno, Carlos, antes de seguir con la siguiente idea, creo que es fundamental que nos acerques algo más de Nikis y por favor toda esta nomenclatura, el acrónimo que hay detrás. Sí, Dinos algo, por favor. La verdad es que el acrónimo, yo siempre he tenido que letrear mi apellido, entonces dije, bueno, es una forma muy fácil de romper el hielo. Entonces dije, pues si creo una empresa también voy a coger un acrónimo complicado que siempre tenga que deletrearlo. Está y lo fenomenal. primero que todo el mundo hace es qué significa Nikis. Bueno, bien, es un acrónimo del inglés. La N son nuggets, son trozos. La ¿Vale? K de... No nos des No, más. Seguimos no. hasta el final. Pues ya te he dicho la N de nuggets y la K de knowledge. Y ya está. Vale. Y ahí... Venga, nos quedamos aquí. Vale, venga. Esto es simplemente por si acaso alguien tiene mucha prisa y no está en el coche escuchándonos y tiene que cortar Venga. ya, pues se lleva dos. Venga, Se llevan lleva dos de unas cuantas. Y Venga. para la tercera ya que hable contigo. Pero verá, Carlos, pues nada, dejando Nikis de lado y volviendo a los sistemas, a las personas y a como recursos humanos, elige. Comentábamos la especialización de Nikis en el sector hotelero, y yo creo que más allá de Nikis, el que desde luego que tiene que estar especializado en el sector hotelero eres tú. Sí, sin lugar a dudas. Porque Nikis per se es las personas que lo componen y nunca mejor dicho y traído aquí, ¿no? Entonces, ¿qué te ha llevado, qué has aprendido del sector hotelero y qué te ha llevado a ponerle foco a este nicho que muchas veces... no sé si es un olvidado, pero quizás no es el centro, ¿no? Para muchas organizaciones y para muchos sistemas. Sí, al final, a ver,
Cuando uno emprende, o por lo menos desde el punto de vista del libro, todo el mundo dice Sí. tienes que encontrar foco o tienes que buscar Sí. foco. Y a veces lo difícil es encontrar ese foco. Cuando estás creciendo y ves que con un sistema de gestión de personas puedes ir a cualquier sector, pues ¿para qué enfocarse, no? Vas Sí. a todos. Y ese también fue nuestro reto inicial y decidimos ir a todos los Y sectores. seguro que vuestro aprendizaje. Y ese fue el aprendizaje. Teníamos los inversores que todos decían pon foco, y bueno, o sea, al final nos funciona bien para todos los sectores. Pero llegó un momento y dijimos, cuando teníamos los primeros 80 clientes, decidimos hacer un análisis, oye, a ver qué clientes nos compran. Sí. Curiosamente, no aparecían los hoteles como cliente número uno, sino que estaba todo distribuido en 4 sectores. Vale. Y lo interesante es que todos los 4 sectores tenían unas características iguales, muy similares. Y esos son empresas que tenían la mayoría de sus empleados fuera de una oficina. Vale. Es decir, lo que se llamaba frontline workers o lo que se llama deskless workers, Sí. que al final es el Y- 80% del mercado. Y fuera del sector de recursos humanos, los que tienen un doble reto en sistemas. Pues, Porque no están delante de sin lugar a un dudas. sistema, de un hardware. Sin lugar a dudas. Entonces, claro, digo, pues oye, qué fantástico. Hemos determinado de que nuestro software, tal como lo habíamos diseñado, enfocado en el empleado final y lo que hemos hablado, pues va muy bien para este tipo de organizaciones. Pero ahora sí que tenemos que tomar un foco, ¿no? Y ahí viene la parte de ingeniero, también con mi otro equipo fundador, pues pusimos criterios. Cuando Sí. uno busca un coche o busca una casa, pues pone criterios. Y puntuamos y salió el sector hotelero con la mayor puntuación. Y así decidimos apostar toda la actividad comercial en el sector hotelero. Y no fue una apuesta, decidimos ir a por Sí. ese sector y pues bienvenido sea. La acogida fue muy buena porque al final también teníamos unos criterios que estaban bien definidos porque conocíamos ya ese sector. Y es verdad, oye, el sector habla de fijo discontinuo, pero eso vas a una empresa de oficina y no sabe lo que es un fijo discontinuo. Claro, nuestra Totalmente. gente, nuestro equipo, no vienen todos del sector hotelero, ni mucho menos, pero es entenderlo, a escuchar y hacer lo que tú decías antes de una venta consultiva. Es cuando, lo mismo que decía yo cuando hago una entrevista a una persona, hacer primero las preguntas. Sí, y yo creo que es muy importante a nivel sistemas, y quizás esto lo puede experimentar el sector hotelero desde Nikis y desde vuestra propuesta de valor, el que el software sirva a la empresa y no la empresa al software. Yo muchas veces en este sector y hablando con gente que trabaja ahí gestionando personas en departamentos de recursos humanos y en el día a día de esto, dicen, no, es que esto lo hago así porque el sistema que tengo, estas son las 2 opciones que tengo, entonces a mí me gustaría que aquí, imagínate, se enviase un correo automático, pero como no se envía, pues lo imprimo y tenemos un tablón, una pizarra, la oficina, Tal cual. y cada semana lo actualizo ahí en la pizarra y ya Tal está. cual. Porque al final cambiar de sistema, claro, solo para esto es un follón, solo me deja esta opción y pues tengo a más departamentos involucrados, da igual, lo dejo así y lo imprimo Tal cual. cada semana. Tal cual. Entonces, cuando tienes la llamada de alguien que te explica y te hace las preguntas y te hace reconsiderar justamente lo que tú estás viviendo como persona de recursos humanos, en ese momento dices, mira, tengo a alguien que me puede ayudar, que me está haciendo de reflexionar de lo que yo estoy teniendo y encima, pues bueno, parece ser que tiene una solución que me puede cubrir lo que yo quería hacer. Claro, y como al final tú ahí lideras y mandas sobre la herramienta. Claro. Es decir, tus procesos prevalecen Sin lugar a dudas. a la capacidad de la herramienta y será la herramienta y será aquí el que esté detrás de la herramienta el que se deba responsabilizar y encargar de acercarte de esto, o si no, de que tú elijas otras soluciones, porque también seguramente que vosotros ahora mismo centrados mucho en el sector hotelero, pues a lo mejor viene alguien de sector oficina y dice, vale, esto me soluciona, pero justo esto, y dices, bueno, es que Claro. aquí también está nuestra apuesta, y donde yo no busco
es una solución multisector, sino una penetración mucho en un sector por esto mismo, porque yo en este sector me vuelco y cada casuística la tienen ahí. Sí, sí, a ver, de todos he sabido que cuando uno se especifica en un sector, pues lo entiende mejor, también se mueve con la misma gente y tiene sinergias a nivel de actividad. Por nuestra parte, es verdad, tenemos mucha industria manufacturera, pero es verdad que la industria manufacturera, igual el impacto que tiene el empleado con el cliente final no es tan evidente, de ahí Claro. que decidimos ir al sector hotelero, donde sabemos pues, que el impacto es mucho mayor en la experiencia del empleado. Simplemente ese era el factor predeterminante y el valor de la comunicación. Pero todos estos sectores tienen una alta rotación y tienen un gran reto de atracción de talento, sobre todo el sector hotelero. Que nuestro software no puede solucionar. O sea, no porque tenga nuestro software o cualquier otro software de gestión de Sí, personas, de repente no va a solucionar el reto que tiene el sector hotelero en España de que sea atractivo y atraer al talento. Ahora bien, una vez están dentro, sí que puedes hacer muchas cosas para desarrollar y fidelizar a esas personas. y habrá esta salvaguarda por parte de los departamentos de gestión de personas donde el empleado, en el tiempo que esté, sea poco, sea mucho, si Sí. es un sector con alta rotación, va a tender más bien a poco, esté bien, esté guiado Claro. y tenga claros sus pasos. Esto, yo siempre tenía en mi mente una alta rotación es un signo de mala gestión, ¿no? A veces es un signo de un sector en concreto, de que sector realmente, vivo. o un departamento en concreto, pues que tiene una alta rotación. Entonces, cuando existe ese reto de la rotación, lo que tenemos que ver es el tiempo que esté la persona, de forma eficiente, cómo puede dar el máximo. Claro. Pues desde el primer día rendir hasta el último día. Sí, sí, Rendir, tenerlo rendir en el involucrado. sentido de no de explotar, sino de que venga al trabajo motivado y haga su trabajo y bueno, pues Sí, una sí, alta de la rotación, involucración. de la involucración. Y eso para mí es el reto, no pensar en la alta rotación, sino decir, bueno, va, ¿cómo voy a ser más eficiente? Yo siempre digo, bueno, digo no, tengo un caso, lo voy a utilizar muy, muy poco, en la gente de UPS en Estados Sí, Unidos. Tenían un gran problema con los conductores que hacían el delivery de los sí, paquetes, como el FedEx sí. o Segur de aquí en España. Hicieron un análisis y lo que pasaba es que el conductor, que es el que iba dejando los paquetes en las casas, Sí. no le gustaba el subir y cargar los paquetes a su camión, porque lo Vale. tenían que hacer. Y decidieron poner un tipo de personas para solo cargar y luego el conductor hacer lo A que más le repartir. gustaba, repartir. Todo cambió. Todo cambió. Porque el gran valor que había era en el conductor, que conocía los itinerarios y entregaba los paquetes. Un trabajo de menor valor y de una alta rotación era cargar en los camiones. Pues a veces hay que pensar así a nivel organizativo, como un trabajo, pues igual dividirlo. Claro, y cómo sacar tus propias economías de escala de estos propios procesos que tienes. Es decir, que si tú tienes, pues esto, un sector con alta rotación y todos los días, todos los meses, cambiarán las personas de carga o las personas a cargo del día a día del hotel en ciertos puestos, bueno, pues como este proceso, si lo protocolarizo, por así Claro. decirlo, escala y simplemente cuando venga otra persona vuelvo a aplicar desde el inicio la rueda que yo mismo he diseñado. Pues esa rueda que tú diseñas, necesitas un sistema que te permita hacerlo de forma digital y de forma más eficiente. Y ahí es donde está la tecnología al servicio de un reto que tú tienes organizativo y operacional. Y ya está, y eficiencia pura y dura. Y lo que te ha hecho la tecnología es ayudarte a un reto que tú tienes y que sabes que existe. Sí, cuando yo estoy perdida en el día a día, en esos primeros días o semanas, no acuda continuamente a recursos humanos, que muchas veces ya es un tema de negocio, porque tengo una capa por encima que me guía Claro. y me da siempre el próximo paso antes de que yo tenga esa Pues, duda, ¿no? hay que decir a todas las personas de recursos humanos, de gestión de personas, que encuentren ese tiempo para detectar dónde pueden encontrar esa mejora de eficiencia. Y la tecnología siempre será una excusa, un catalizador y ayudará. Eh, y no siempre tienes que cambiar de sistema, pero sí es verdad que el Excel tiene una vida y hasta allí llega. Totalmente. Y se Y las pueden hacer carpetas muchas cosas, compartidas también. las carpetas compartidas también, y el papel también, y hay cierta, claro que hacen su trabajo.
y la idea de pensar que va a ser una carga adicional el introducir un sistema, no es así. Tendrás una carga de pensar mejor tus procesos, pero una vez ya lo tienes introducido, te va a quitar mucha carga. Como cualquier adopción, lo que no tienes que tener miedo, y eso se lo digo a cualquier persona que utiliza tecnología, es que no sabrán utilizar los usuarios la tecnología. Para eso haces un software para que sea fácil. Sí. ¿Cuánta gente cambia? Ahora porque tenemos Instagram, pero hace 10 años no lo teníamos, había un Facebook y luego apareció un WhatsApp. O sea, podemos decir 1000 redes sociales que aparecen y que la gente las sabe utilizar. Y yo creo que, más allá de esto, yo soy muy, muy fanática de la psicología y la inteligencia emocional, como la gestión del cambio tiene un nombre de por sí, porque evidentemente el cambio en las personas, en nuestra faceta más animal, genera fricción. Sí. Somos animales ahí de costumbres y hábitos. Esto nos hace sentirnos seguros en un mundo en el que todo es incertidumbre. Para empezar, hasta nuestro propio estado físico es una incertidumbre cada día. Y entonces, como todo esto nos hace abrazarnos más a piedras seguras, la no gestión del cambio o el no someternos a nuevos retos, si bien está en nuestra naturaleza y superarlo, también es una gran satisfacción. Sí, pero la mejor excusa para hacer es cuando planteas un problema y necesitas actuar sobre ese problema de forma urgente. Sí, ¿Qué regla cuando ya no de tienes cambio más tienes que remedio. determinar eso? Y luego Y empezar por ahí, y eso te va a llevar a otras cosas en las que simplemente tienes que empezar estabas con unas cómodo cosas. y te llevan a estar comodísimo, súper cómodo, y ya no solo cómodo en ciertos Claro, aspectos. entonces, pero al final tienes que buscar a aquellos que son los early adopters, que los que te ayudarán, y igual no todos los departamentos te ayudarán, tienes que escoger unos cuantos, pero tienes que tomar acción. Al final, la vida, si estás parado, pues no avanzas Totalmente. mucho, de hecho nada, entonces hay que... Sí, la no acción también es una decisión. Claro, y a veces hay que parar justamente para analizar, no parar para no hacer nada. Totalmente, Entonces, si paro, analizo y luego actúo. totalmente. Y nosotros estaremos, vosotros y todo el mundo que apoya a la gestión de personas. Claro que sí. Pues nada, Carlos, ya para acabar, ahora ya sí, Ahora. llegamos, tenemos la N, tenemos la K, tenemos Nuggets, tenemos Knowledge. Pues, ilumínanos. Ilumino. Ese I que... La S es skills, son habilidades, y las I representan los individuos, las personas, las organizaciones. Es decir, nosotros como Nikis nacimos para ayudar a crecer a las personas, y siempre creemos que para ayudar a crecer una persona lo que tienes que darles es el conocimiento, herramientas para desarrollar sus capacidades. Ese es el inicio del desarrollo de una persona, y al final la educación cuando eres pequeño pues viene a través de conocimiento y habilidades, y eso es lo que hace que las organizaciones crezcan. Y nos desarrollemos todos por el camino. Pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias por este rato. La verdad es que me ha encantado. Y nada, para todos dejamos toda la información sobre Carlos y sobre Nikis en la descripción del podcast. Y ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Nada, tío, muchas gracias, mucho éxito. Gracias. A por más guerra. A por más guerra.